Ayer finalizó una nueva etapa del desarme de las FARC, con la salida del último contenedor desde La Guajira con dirección a Bogotá, donde se llevarán las armas para proceder con su fundición y realizar los 3 monumentos a la paz. Se da por finalizada una nueva etapa de este proceso. Hay quienes aún siguen preocupados por los interrogantes que quedan respecto al número de caletas con armas que aún no se han entregado, por supuesto también el número de menores que hacían parte de las filas del grupo guerrillero y la cantidad de los recursos económicos que serán utilizados para pagar a aquellas víctimas del conflicto colombiano. Para aclarar este y otros interrogantes nos ponemos en contacto con el docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el profesor Alberto González, quien nos aclarará estas dudas. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a Noticias TVN, y empecemos hablando de lo que significa la entrega de este último contenedor de armas de las zonas veredales por parte de las FARC para lo que sería el proceso del posconflicto. Sí, a mí me parece que es un momento particularmente importante en el cual se manifiesta, por un lado, la voluntad de las FARC para cumplir los compromisos que adquirieron en el Acuerdo de La Habana, y prácticamente con él termina el cumplimiento de la principal obligación que adquirieron, y es hacer dejación de las armas y entrar en la vida civil y en la vida política desarmados. Profesor, desde su perspectiva, ¿qué imagen deberían tener las FARC para el pueblo colombiano como partido político luego de darse por finalizada esta nueva etapa del desarme? Pues yo diría que por lo menos debería haber una actitud de credibilidad, porque a lo largo de los meses que han estado tratando de cumplir el acuerdo, creo que lo han hecho de una manera bastante ajustada a los acuerdos. Yo diría que hay que intentarlo, porque es que ese proceso es un proceso esencialmente político, y entonces yo digo, pues si aceptamos que ese acuerdo es benéfico, obviamente tendríamos que aceptar, si no queremos pues darle una respuesta simplemente hipócrita al acuerdo. Profesor, países como Uruguay y Brasil han contado con el apoyo a dirigentes políticos que en épocas anteriores pertenecieron a la guerrilla. ¿Cree usted que Colombia está preparada para apoyar el nuevo partido político de las FARC? Sí, yo creo que lamentablemente este hecho tan importante ocurre en un momento de una gran polarización política, por lo menos en términos de esa opinión que se hace visible en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que indudablemente un proceso exitoso pues requiere un alto respaldo social, y lamentablemente uno ve que en Colombia por lo menos hay una parte de la opinión bastante considerable en número, muy escéptica, e inclusive diría uno, no solo escéptica, sino contraria a esos acuerdos. Profesor, ya para finalizar, diferentes gobernadores, entre ellos Luis Pérez, han asegurado que por parte del gobierno nacional aún quedan algunas inconsistencias respecto a las cifras que deben ser entregadas a los entes regionales. Por supuesto, en el tema de desarme, algunas desmovilizaciones que serían referentes para estas zonas. ¿Cree usted que estas cifras y por supuesto todo este proceso debe seguir siendo manejado solamente por el gobierno nacional, o es tiempo de darle paso a los gobiernos regionales? Es probable que de pronto no haya habido entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales o seccionales toda la claridad en la comunicación que uno esperaba, pero hay que entender que esta parte del proceso, en estas fases iniciales, es fundamentalmente una responsabilidad del gobierno nacional, y que el gobierno nacional es el que, por ejemplo, tiene la responsabilidad sobre esas zonas de concentración. Profesor, muchas gracias por sus opiniones. Teníamos al docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el profesor Alberto González. Continuamos nosotros con más de Noticias TVN.